En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 10 de febrero de 1519 que Hernán Cortés partió hacia México desde Cuba debido a un lío de faldas. Hernán Cortés había prometido matrimonio a la cuñada del gobernador Velázquez, pero la dejó tirada a los pies del altar. Reclutó apenas unos 400 hombres y decidió marcharse a tierra firme, como se conocía, la costa del continente americano, antes de que Velázquez le hiciera pagar por no casarse con su cuñada. Si tenía éxito, las recompensas eran enormemente sustanciosas. En el camino se topó con un cura español, Jerónimo de Aguilar, que había caído en manos de los indios tras el naufragio de la expedición comandada por Juan de Valdivia. A los demás náufragos se los habían comido. El clérigo conocía la lengua maya, imprescindible para obtener aliados en la costa. La flota continuó hasta llegar a Tabasco, donde Hernán Cortés, gracias a sus encantos, sedujo al cacique local. Este le entregó 20 mujeres en señal de amistad y una de ellas era la india Malinche, que terminaría siendo amante de Cortés y madre de uno de sus hijos, Martín Cortés, el primer mexicano. Con la retaguardia asegurada, Cortés marchó hacia el norte camino de Tenochtitlán, la capital del imperio. Allí había llegado la noticia de que unos hombres blancos y barbudos andaban merodeando por la zona. El emperador Moctezuma creía que la llegada de estos hombres era el regreso de uno de los dioses más importantes, conocido como la serpiente emplumada. En lugar de enviar un ejército para aplacar a estos misteriosos tipos, envió una embajada repleta de regalos para esos hombres corpulentos dotados de animales insólitos como el caballo y atípicos artilugios de guerra. Cortés prosiguió su camino hacia el interior reuniendo aliados, y mientras se dedicaba a entablar nuevas amistades, Velázquez no se olvidaba de su traición y mandó capturarlo. Sin embargo, Cortés, que había estudiado un par de años derecho en Salamanca, decidió fundar una ciudad, Veracruz, para así obtener la independencia del gobernador Velázquez que lo perseguía y solamente responder ante el rey Carlos I de España, tal y como establecía el derecho castellano. Para que ninguno de sus hombres se echara atrás, decidió hundir todas las naves que había llevado a tierra firme y junto con un grupo de 200 indios totonacas y 400 españoles, marchó hacia Tenochtitlán, la capital del imperio. En su camino se encontraría con los salcaltecas, un pueblo correoso y guerrero. Comenzaron los enfrentamientos, pero el líder de los salcaltecas, harto de ver cómo los españoles aniquilaban a sus hombres, cambió de táctica y envió a 4 mujeres para que las sacrificaran y los españoles se las comieran. Evidentemente, los españoles no lo hicieron, pero todo formaba parte de una estratagema de los salcaltecas que pretendían aniquilar a los españoles por la noche después del festín. No obstante, Malinche, que conocía el idioma, escuchó el plan y se lo hizo saber a Cortés. Este mandó amputar las manos de los emisarios y mandarlos de vuelta, lo que provocó que los salcaltecas se rindiesen y se unieran a los españoles. Moctezuma había sido informado de la habilidad, el brío y la fortaleza de los españoles, por lo que una vez Cortés llegó a las puertas de Tenochtitlán, fue recibido con todo tipo de lujos y un harén para sus hombres. Sin embargo, Cortés no se fiaba y tomó como rehén a Moctezuma. De pronto fue informado por los indios de que Velázquez había enviado a 1.400 hombres para apresarlo, por lo que salió de la ciudad para emboscarlos. Y así fue. Capturó a Pánfilo de Narváez y la hueste enviada por Velázquez se unió a Cortés. En Tenochtitlán, Cortés había dejado al mando al perverso Alvarado, que temiendo una revuelta había provocado una auténtica matanza. El pueblo, indignado, dirigió su mirada hacia Moctezuma y un indio acabaría asesinando al emperador de una pedrada. Cortés trató de volver rápidamente para serenar los ánimos, pero ya era tarde. Los españoles sufrieron la ira de los mexicas que mataron a centenares de soldados en la huida. Cortés creyó que lo había perdido todo, pero no se rindió. Se refugió con sus aliados salcaltecas y meses más tarde sitió de nuevo Tenochtitlán. La guerra duró más de 2 meses y los españoles combatieron codo con las tribus locales, principalmente los salcaltecas, y tras una cruenta guerra consiguieron tomar la capital el 13 de agosto de 1521. La victoria de Cortés fue posible gracias a la colaboración de los indígenas, ya que estos formaban el grueso del ejército español.
El emperador Cuauhtémoc salió de la ciudad en canoa huyendo de los españoles que ya habían entrado en la capital, pero fue interceptado. Ante Cortés, el último emperador espetó: ya he hecho lo que estoy obligado en defensa de mi ciudad y no puedo más, puesto que vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma este puñal y mátame. El gesto conmovió a Cortés y decidió dejarlo con vida. El 13 de agosto de 1521, el imperio mexica desaparecía para dar luz a un nuevo imperio. A partir de entonces surgiría Nueva España. Los indígenas, lejos de ser masacrados, fueron protegidos. Se les otorgó derechos mediante las leyes de Burgos, se crearon universidades, se alfabetizó a la población, se evangelizó a todo el pueblo y la paz reinó durante 3 siglos en el territorio que actualmente conocemos como México. La prueba irrefutable de que esto es así la encontramos en el porcentaje de mexicanos que descienden de los indios, un 88%, mientras que, por ejemplo, al norte, en Estados Unidos, ese porcentaje solo alcanza el 1,7%. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 3 de octubre de 2021, en este podcast nos convoca la fascinante y única historia de España. Para ello vamos a contar con nuestro queridísimo Fernando Díaz Villanueva, que ha escrito este libro que ya les recomiendo, La Contrahistoria de España. Aquí lo tienen, lo pueden adquirir tanto en Amazon como en su librería habitual. Recomendamos siempre que lo hagan en su librería, por aquello de ayudar a los libreros que lo han pasado realmente mal en esta pandemia y están en un momento muy delicado. Y vamos a tratar lo que es la historia española y, sobre todo, vamos a tratarlo desde una perspectiva histórica, no juzgando, no mirando, que es uno de los grandes errores que se cometen en la actualidad, que es juzgar el pasado con los ojos del presente y creer que la moral con la que nosotros vivimos actualmente, con esa moral, trasladarnos hace 6 siglos, 5, 4, 3, 2, para decir, no, fíjense qué perversos eran. Eran hombres de su tiempo que actuaban conforme a la moral de su tiempo. Incluso en el pasaje con el que hemos empezado con Hernán Cortés, y si ustedes lo han escuchado, habrán visto que hay actos nobles y luego hay actos que son, pues, en fin, ciertamente reprobables, repito, con la moral del presente. Pero siempre, incluso hasta en los personajes que nosotros podamos detestar más, siempre hay algo de lo que podemos aprender. La historia es fundamental por una sencilla razón, y es que nosotros somos hijos de la historia. En el caso de España, no se trata ni de estar orgullosos, ni tampoco estar todo el día lamentándonos por los errores cometidos, sino se trata de conocerla y, sobre todo, somos muy afortunados, yo siempre lo digo, a mí la historia española me fascina, porque soy español, evidentemente, y eso, quieran que no, pues genera un vínculo, pero porque es una historia fascinante. Y porque hay muy poquitos países en el mundo que pueden decir que gracias a su papel el mundo es hoy en día como lo conocemos. Y uno de esos países es España. El caso de lo que algunos llaman colonización, que no fue una colonización, lo que ocurrió en América, es un ejemplo muy claro. Y en el relato hemos hablado como Hernán Cortés, por ejemplo, si no hubiese sido por los indígenas, jamás hubiese sido capaz de conquistar todo el territorio que conquistó. Incluso también el caso de Malinche, la india con la que tuvo su hijo, uno de sus hijos, realmente es un caso también excepcional, porque gracias a Malinche consiguió, que la hacía de traductora porque conocía varios idiomas, consiguió hacer nuevos aliados para poder tomar la capital del Imperio Mexica. A partir de ahí lo que uno ve es que esa historia que nos intentan contar siempre como buenos y malos, de quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, realmente no fue así. En el caso de la conquista de América, España jugó un papel fundamental, evidentemente la corona, pero también lo hicieron los indígenas. Y esto es muy importante conocerlo, porque es cierto que en cuanto a la historia de España se refiere, existe un pozo negro legendario que en muchas ocasiones los propios españoles compramos y creemos, pero en gran medida por el desconocimiento que hay hacia nuestra propia historia, que, insisto, es fascinante y maravillosa. En todos los pasajes hay actos heroicos, hay actos nobles, hay actos de bondad, y eso es algo que uno puede aprender de la historia, del mismo modo que si no queremos cometer los errores del pasado,
para ello, para evitar cometer esos errores, debemos conocer cuáles fueron esos errores. Entonces, bueno, en este podcast vamos a hablar de historia con Fernando Díaz Villanueva, que vamos a hablar, obviamente, de ciertos pasajes, porque en su libro lo explica muchísimo más, con mayor detalle, pero es importante conocer la historia española y, sobre todo, es muy importante no sentirse ni avergonzado ni tampoco orgulloso, sino, repito, afortunado por nacer en un país que consigue cambiar el mundo y que gracias a su papel que jugó en la historia, el mundo es hoy en día tal y como lo conocemos. Y nosotros no dejamos de ser hijos de la historia. Tanto es así que si usted está viendo este podcast o los debates que tiene en su día a día con sus compañeros, con su familia, con sus amigos, en realidad obedecen incluso a lo que pasó hace siglos. Si nosotros, los que estamos viendo este podcast, si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, el cual el 99,9% de la población es wahabí, no estaríamos hablando de esto, ni los debates que tenemos en nuestro día a día serían los mismos. O sea, es importantísimo el papel que juega la historia en nuestro presente. Y repito, no hay que avergonzarse y, por supuesto, no hay que hacer como el Papa, porque todo esto obedece la polémica que ha habido, ya saben, con el Papa esta semana, que en fin, el Papa, la verdad es que los católicos les han mirado un tuerto, porque madre mía, pero bueno, ya saben que le gusta mucho hacer política. El presidente mexicano, López Obrador, ya pidió hace tiempo, porque esto obedece a ello, que tanto el Papa como el Rey de España pidiesen perdón por la conquista. Algunos dicen, no ha pedido perdón por la conquista, sino por el proceso de evangelización. Hombre, claro, pero si el proceso de evangelización la llevó a cabo el Imperio Español, evidentemente está un argentino pidiendo perdón por lo que hizo España. No hay que pedir perdón por lo que ocurrió en el pasado. Repito, se hicieron cosas muy buenas y cosas que fueron negativas. Por supuesto que sí, pero es que esto ocurre siempre. Pero conocer la historia otorga una cantidad de conocimientos que podemos aplicar en el presente y, sobre todo, hay que conocerla bien y no dejarse llevar por ciertos mensajes que son tremendamente oportunistas y que, desde luego, se utilizan para luego hacer política porque la gente, en gran medida por desconocimiento, acaba aceptando que el Imperio Español lo que hizo fue un colonialismo salvaje y eso es falso. Repito, la historia de España es fascinante y es única. Y conocerla, no solo por todas esas enseñanzas que nos puede otorgar, nos va a servir, sino también para defendernos de la manipulación de ciertos sectores que pretende poco menos que utilizar un pasado reinventado y manipulado para hacer política en la actualidad. Hoy no vamos a responder preguntas de los patronos porque la entrevista con Fer fue de 1 hora aproximadamente, ahora la verán. Entonces, para que no quede muy largo el programa, si les parece, en el próximo podcast responderemos preguntas de los patronos y también agradecer, bueno, tanto patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox, la buena acogida que ha tenido el primer podcast de ese podcast que hemos titulado La construcción de un imperio, China. La primera parte, la segunda semana de octubre tendrán la segunda parte y luego la tercera también la tendrán en noviembre. Ya sé que son temas complejos, pero de verdad es que la historia es maravillosa y conocerla, yo creo que, aunque no sea tan interesante para el gran público, y mucha gente incluso ya habrá desconectado este podcast, es fundamental para saber por qué somos como somos en el presente y para entender el mundo que nos rodea. Vamos a dejar una pequeñísima pausa para que ustedes dejen su like y su comentario y ya vamos con nuestro querido Ferni, la contrahistoria de España, para hablar de historia de España. La entrevista. Pues hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Fernando Díaz Villanueva, que viene a presentar la contrahistoria de España. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jano. Estoy bien aquí realizando el programa, porque esto estamos grabando el audio por un lado, aquí, Sí. y el vídeo ahí en el teléfono móvil de Jano. Ya me has echado la bronca. Jano es toda una publicidad para... Eres toda una campaña de publicidad para Xiaomi o Huawei o Apple, ¿no? Para los fabricantes de teléfonos móviles. Es Samsung, tengo un Samsung. O un Samsung, vamos, cualquiera me vale. Porque haces todo con el móvil. Yo he Casi visto todo, sí. un usuario, esto que se dice en inglés, heavy user. Sí. Un usuario intenso del teléfono, absolutamente todo. Yo no tengo cámara. Debería No, comprarme pero una. aparte de esto, que lo haces todo. Es Bueno, decir, le das cuando un grabo el podcast lo grabo tute con webcam. No, ya, solo faltaba que te que dices esto de este follón. Pero bueno, espero que se escuche bien. Sí, seguro. Sí, Así porque además que, siempre me gusta grabar contigo porque me montas este mini estudio siempre con estos Claro. micros que suenan mucho mejor que los Te lo míos. monto bien, te lo grabo con tienes ahí calidad. el aparato tío. ese que no sé Ahí. muy bien qué hace, pero Pues tendrá su esto, función. esto es una mesa de sonido que lleva dentro una grabadora.
Fíjate. Ya está, entonces te ajusto aquí la ganancia, etcétera, para que se escuche bien. Si te acercas al micrófono, cosa que sé que tú haces bien porque eres un profesional, Sí. pues en principio más tienes buena voz, muy profunda, cavernosa. Ya me estoy malo. Y ahora estás, tengo más. es como que estás malo. Sí, estoy constipado, macho. Esto es que has pillado el coronavirus. Pues ¿sabes? es posible. Lo pillaste ya tú, así que... Sí, no- ya lo pasé, o sea que en principio... Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos Bueno, a hablar de vamos a lo que historia de vamos, que nos España, hemos Fermín, puesto que si aquí. no- Pero bueno, este es tu programa del domingo, ¿no? Sí, Un día en libertad. desenfadado, podemos hablar de muchas cosas. Sí, pero vamos primero a hablar de esto y luego si quieres hablamos de Vamos otras a hablar cosas. primero de la porque contrahistoria de España. Me he leído el Mejor. libro, te lo estaba diciendo antes, es verdad. En 2 días lo he terminado. Me ha encantado y no lo digo porque seas amigo, sino porque es la verdad. Y me ha gustado mucho porque repasas pues, en fin, los episodios más importantes de la historia de España. Pero ¿qué se puede encontrar alguien que vaya a comprar el libro en esta obra que ha realizado con prólogo de Alberto Garín? Bueno, lo primero que se encuentra es eso mismo, es un prólogo de Alberto Garín, que es un genio, es como el genio de la lámpara, pero el genio de la historia. Lo que pasa es que es un poco rácano con los prólogos, entonces Sí. me ha hecho solo un prólogo de una hojita miserable. Dos. Yo esperaba, bueno, pero una. Yo esperaba una cosa más larga, aunque también es verdad que le dije no te pases mucho porque voy pilladito de caracteres. Esto es un libro de papel. Entonces, pues te dicen, tiene que tener 600.000 caracteres con espacios y tienes que ir ahí, ¿no? Un poco me recordaba cuando escribía por el periódico de papel. Que te da, la columna tiene que tener 3.000. Y Ya te apañarás. te las veías y te las deseabas para que encajase. Bueno, pues aparte de eso, lo que se encuentra es básicamente una pequeña historia de España, desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Cuándo considerarías tú que nace España? Porque sobre esto hay un debate en cuanto a cuándo podemos llamar ya a España como país, como nación. A ver, este es un tema delicado porque, como bien sabes, hay que, y perdonad por la expresión, y sobre todo los que estéis en América, porque es posible que no la entendáis, hay que cogérsela con papel de fumar. En España ahora mismo, solo por el mero hecho de decir la palabra España. Parece ser que, no sé, se la inventó Franco o algo así. No, la palabra España viene de Hispania, que es una palabra romana, es como se llamaba esta parte del mundo, esta parte del imperio en tiempos del Imperio Romano. Había varias provincias, lo explico todo en mi prefacio, ¿no? De hecho, lo he titulado Léase antes de empezar, como léetelo porque es importante, ¿no? Porque te vas a ahorrar luego unas cuantas preguntas o críticas. Los que entran a verle fallos al libro, fallos de tipo ideológico, de no conformidad ideológica, obtienen sus respuestas en el léase antes de empezar. Entonces explico que, bueno, que la palabra viene de Hispania, que era una palabra de origen fenicio, según parece, no se tiene la certeza al 100%, pero parece que viene del fenicio, los romanos la tomaron, los griegos no la utilizaron, llamaban Iberia. Así, cuando decimos península ibérica, estamos diciendo península hispánica. Es lo mismo, decir ibérico y decir hispano es decir lo mismo, exactamente, provienes del mismo lugar del mundo. Bien, ¿cuándo podemos empezar a hablar de España? Pues depende de la acepción que queramos. Si queremos empezar a hablar de la España contemporánea, es decir, un Estado-nación de la Europa suroccidental, hay que empezar a hablar de ella a principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, que es cuando se constituye como tal, con la Constitución de Cádiz. Si queremos hablar de España como un referente geográfico en el occidente mediterráneo, bueno, pues desde la más remota antigüedad, ya digo, desde que los fenicios llegaron a esto y lo llamaron Isfanim, de donde proviene Hispania. Si queremos hablar de España como unidad política, aunque no en el mismo sentido actual, pues habría que empezar a hablar en a finales del siglo XV, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, contraen matrimonio y heredan ambas coronas. Se casan primero y luego heredan las coronas. Primero, bueno, más la de Castilla les llevó una guerra civil incluso. Y luego incorporan a Navarra, incorporan Granada tras una guerra. La guerra de Granada, que fue muy, muy larga, duró 10 años. Y a partir de ahí ya sí, se conforma una unidad política, una unidad política propia de la época, que tiene una continuidad en el tiempo hasta el momento presente. Que va transformándose con los siglos en un tipo de estado diferente. Empezó siendo un reino medieval y después se transformó en un reino propio de la Edad Moderna, ya con los Habsburgo. Ese reino de la Edad Moderna sufre una transformación importante en el siglo XVIII con los Borbones, y luego ya posteriormente, tras la invasión francesa en el siglo XIX, pues se conforma lo que conocemos hoy como España contemporánea, Reino de España, llámalo como quieras, que ha tenido distintas etapas. Para ti los reyes católicos son los reyes quizás más importantes de la historia de España, los que marcan un antes y un después en el devenir de España. Sin ninguna duda, claro. Ten en cuenta que si Isabel la Católica, en lugar de casarse con Fernando el Católico, bueno, no eran católicos todavía cuando se casaron, eran simplemente Fernando e Isabel de Trastámara,
porque eran primos, vamos, tú necesitas una dispensa del Papa para poderse casar, que la falsificaron, por cierto. Todo eso lo cuentas en el libro. Sí, todas estas cosas, estas anécdotas las cuento. Imagínate que se hubiera casado con el rey Alfonso de Portugal, que hubo posibilidades, ¿eh? Es decir, estuvo ahí. De hecho, el libro lo empiezo formalmente con los Reyes Católicos, pero he introducido 3 capítulos. Uno está dedicado al reino de Castilla, la corona de Castilla, Castilla y León. Otro a la corona de Aragón y otro al reino de Navarra, para que se sepa y se entienda qué es lo que heredan estos 2 reyes, qué es lo que ha pasado en los siglos precedentes, porque si no, pues no se entiende muy bien, ¿no? Y esa no me he ido, la Baja Edad Media, básicamente no me he ido a la Alta Edad Media porque yo hubiera sido liarle un poco. Es posible que alguien me diga, ¿por qué no empezaste, qué sé yo, con los visigodos? ¿Vale? Donde se alcanza cierta unidad política, porque hubiera complicado bastante el relato, entonces no hubiera tenido 300 páginas el libro, hubiera tenido 600 o quizá alguna más, claro. ¿No? Y se trataba de hacerlo corto, de unas 300 páginas, que a su vez es más barato. Los libros gordos son caros, cuestan 30 o 40 euros, y se lee mucho menos. Sí, eso también es verdad. Y hay que, al lector le debes de pedir lo que te esté dispuesto a dar, que no siempre es mucho. No debes abusar. Es un poco como los programas de radio, ¿no? Que a veces se quejan, tenías que haber hecho esta contrahistoria más larga, ya, pero esto dura lo que dura, 1 hora, 1 hora y cuarto como mucho, ¿no? Bueno, que ya está bien. Pero el reinado de Isabel y de Fernando sí que fue un antes y un después por la conquista de América principalmente, que bueno, ha habido cierta... Bueno, la conquista de América es posterior. Sí, bueno, pero la conquista, o sea, digamos, primero la reconquista de la península... Primero cerrar el ciclo de la Reconquista, que lo cierran en el año 1492 con la toma de Granada. Hay aquí una pregunta que también la atiendo en el libro, en el primero de los capítulos, y es por qué se tardó tanto en reconquistar Granada. Porque la Reconquista realmente termina en el siglo XIII, casi en la práctica termina en el siglo XIII. Luego hay 2 siglos, del siglo XIII al XV, en los que reina una paz un poco inestable, pero entre Castilla y Granada apenas hay grandes episodios de armas, algún rifirrafe, algunas escaramuzas, se quitan alguna ciudad, bueno, se la quitan siempre los castellanos a los granadinos, pero muy poquita cosa. La Reconquista toca, en Aragón por supuesto que toca su fin en el siglo XIII, en Portugal también, pero en Castilla, con Alfonso X ya más o menos está casi todo visto. Los avances ya son mínimos, entonces explico que porque se crea un statu quo ahí, que mantiene esa situación durante 200 años, debido a factores múltiples. Bien, pues se deciden por fin ya a sacar a los musulmanes de la península y unifican, digamos, el último emirato musulmán, y más en este caso sí es una unificación porque incorporan al reino de Castilla y luego posteriormente en 1512 incorporan la parte de Navarra que queda al sur de los Pirineos, que era lo que quedaba. Solo faltaba Portugal y todo lo diseñaron con la idea, su política matrimonial fue para que el siguiente ya pudiese heredar Portugal. Y hubiera podido suceder. Es decir, si el infante Miguel hubiese sobrevivido y no muerto en Granada, como murió en el año 1500, pues quién sabe, cuando hablásemos de España, pues hablaríamos de España de toda la península, incluido también Portugal, y quién sabe, quizá la capital estaba en Lisboa y no en Portugal, y hubiéramos ganado bastante, todo hay que decirlo, y te lo digo yo, siendo madrileño. Sí, pues pero bueno, que en la historia las casualidades son continuas, ¿no? Sí. Y la historia de España no es una excepción, está llena de casualidades y de hechos fortuitos que empujan la historia en una dirección o en otra, ¿no? Y durante ese tiempo, además, bueno, pues se descubre América. Otro hecho fortuito también. O se llega, porque decir ahora descubrimiento de América también es polémico, ¿no? Bueno, se la incorpora a los mapas, vamos, que no estaba incorporada a los mapas. Se termina en conquistar las Canarias, otro hecho importante que resultaría de capital importancia para toda la que fue la odisea transatlántica y transoceánica, porque durante décadas los españoles, aparte de ir a América, se dedicaron a andar por todo el mundo. Fueron los primeros en circunnavegar el globo, en explorar el Pacífico a fondo. No es casual que en el Pacífico haya tantos nombres españoles, vamos. La gente conocerá, por ejemplo, la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras batallas del teatro del Pacífico. Claro, si alguien es sevillano, Guadalcanal le suena, pues un pueblo de Sevilla. Dice, bueno, como hay una isla perdida en el Pacífico que se llama Guadalcanal. Bueno, pues ¿por qué? Evidentemente por allí en el siglo XVI pasó un español que seguramente era de Guadalcanal y le puso el nombre, ¿no? Está lleno de islas Marianas, Marquesas, vamos, por todas partes. Hoy, curiosamente, en esa región del mundo la presencia española es nula, pero fue, al menos sobre el papel, fue real hasta el siglo, a finales del XIX, hasta 1898, cuando todos esos archipiélagos, entre ellos islas como la de Guam, se venden a... Bueno, Guam se pasó a Estados Unidos, pero otros archipiélagos se venden a Alemania.
Pues no se podían atender tampoco, ¿no? Pero hablando de la conquista de América, descubrimiento, en fin, como lo quiera llamar cada uno. Bueno, primero fue la llegada, el descubrimiento de América y luego ya se procedió a la conquista. Pero esto de la conquista es muy curioso, mucha gente quizá no lo sabe, tú lo abordas muy bien en el libro, hablas de Cortés, hablas de Pizarro, sí. Y ha habido cierta polémica que decía gente, no ha pedido perdón el Papa por la conquista, hombre, pero lo pide por la evangelización, que yo sepa la llevó a cabo España y no Etiopía, a lo mejor ahora no estamos equivocados, pero bueno, más allá de esa polémica, cada año, y es muy común en los últimos años, ver cómo se exige que los españoles pidamos perdón por haber conquistado América y poco menos que tenemos que estar todo el día en una especie de penitencia por haber llegado allí. Tú relatas en el libro cómo se hizo esa conquista, porque esa conquista mucha gente a lo mejor que era que llegó un ejército español armado y empezó a tomar posesiones, no fue exactamente así. El caso de México, por ejemplo, fue Cortés con apenas... Todos los casos. Pero el caso de México es que es todavía más flagrante aún, porque es que el caso de Cortés llega con apenas 400 hombres, entre 400 y 600 hombres, según los documentos que leas, pero al fin y al cabo luego él hizo la conquista de la mano y codo con los indígenas. Para los que estamos a favor de la iniciativa privada en general, la conquista de América viene a demostrarnos que funciona, porque la conquista de América, la española, fue una conquista hecha por agentes privados que lo hacían en nombre de la corona y después tenían que capitular ante ella y, en fin, y repartirse las riquezas que encontrasen, y les prometía la corona un título que muchas veces ni siquiera se lo daba, pero la conquista se hace por parte de aventureros, esencialmente. Hernán Cortés es uno de ellos. Sí. Pizarro es otro, pero busquemos donde busquemos, dentro de Alvarado, que iba con Hernán Cortés también, que siguió hacia el sur y conquistó lo que hoy es Guatemala. Pero está lleno por todas partes. Vemos además como cuando ya se han ido agotando las zonas conquistables, empiezan a ir más al sur, entonces se mete Valdivia y Almagro en lo que es hoy Chile, se meten en el Amazonas y lo atraviesan buscando y diciendo, bueno, ya no vamos a encontrar una civilización como la inca o la mexica, pero es posible que encontremos un lugar donde la gente se embadurne en oro, y eso fue todo el mito del Dorado, ¿no? Que los mantuvo entretenidos durante medio siglo, yendo y viniendo Amazonas arriba, en lo que hoy es Colombia, el sur de Venezuela, Ecuador. Se organizaron infinidad de expediciones. Es decir, las expediciones de conquista eran eso mismo. Expediciones de conquista. Era un privado, que en nombre del rey, no del país ni nada de eso, llegaba a un sitio y si lo conquistaba, pues fenomenal, fundaba una ciudad, la incorporaba al reino de Castilla. En origen, pues lo que pensaron era, cuando llegaron a América, lo que encontraron unos islotes bastante pobres, por cierto, con una población neolítica no muy numerosa, y los incorporaron rápidamente al reino de Castilla. Digamos que lo españolizaron a gran velocidad, y luego como aquello es tan grande, se ven obligados a montar virreinatos, a crear una administración local, pero no es propiamente una administración colonial, porque no es distinta a la de la metrópoli. Es decir, virreinatos había en América, pero también los había en Europa. No lo olvidemos, había un virrey en Nápoles, un virrey español en Nápoles, en Milán, en Aragón, en fin, que era en una época en la que el rey no tenía aviones para viajar, pues tenía un tipo que era el que estaba en su lugar, ¿no? Y que ejercía de rey en ese lugar. Y luego lo que vemos, toda la organización indiana de las reales audiencias, etcétera, esclavado, los cabildos, los había también en España, si eso era puro derecho castellano. Entonces lo que tratan de hacer es replicar España en el otro lado del océano. Primero lo hacen en Canarias con bastante éxito y ven que el sistema funciona. Funciona precisamente porque está descentralizado. Es un sistema de conquista distribuido. Y eso permite, pues no se sabe la cantidad de ciencia cierta, pero no llegó a 100.000 españoles en un siglo que se expandan desde lo que hoy es, que lleguen desde lo que hoy es California prácticamente la Antártida, ¿no? Es decir, hasta los fiordos chilenos. Y empiezan a fundar ciudades. Y a lo largo del siglo XVI y XVII, los españoles fundan ciudades, pero en cantidades industriales, de estar fundando decenas de ciudades al año, durante muchos años, a finales, sobre todo la segunda mitad del siglo XVI, ya con Felipe II. Bien, un proceso histórico como ese no había existido nunca tan rápido, ni ha vuelto a existir nada parecido a lo que hicieron los castellanos de aquella época en América, con sus luces y con sus sombras. Claro, todo tiene sus luces y sus sombras. Nuestra función,
La de los hombres del siglo XXI es entender lo que hicieron los hombres del siglo XVI, XVII y XVIII. Nuestra función no es juzgarles, es entender, saber lo que pasó, saberlo con la mayor precisión posible y entender por qué pasó. Eso nos va a ayudar a entenderles a ellos mismos y a entendernos también a nosotros, porque a fin de cuentas somos una consecuencia. Cuando me dicen, pero ¿no te sientes culpable de lo que hicieron, no sé, los españoles en México? ¿Cómo me voy a sentir culpable de algo que yo no he hecho? A ver, no me siento culpable de lo que hiciese mi abuelo, voy a ser culpable de lo que hizo un antepasado lejanísimo. Que seguramente a lo mejor no estaba allí tu antepasado, se quedó aquí. No, mi antepasado por descontado, que se quedó aquí porque yo sigo aquí. Pero vamos, un antepasado sí, pero si seguimos... Sí, bueno, pues, que te un antepasado cogería lejanísimo, que lo único que me une con él, bueno, pues que nació en Medellín, y en Extremadura, y yo nací en Madrid, pero nada más, pero siglos después. No me puedo sentir responsable de eso. Entonces, esto tiene su contrapartida. Entonces, no te sientes orgulloso de, qué sé yo, de una victoria militar. Pues no especialmente. Yo tampoco la gané. Si ese es el drama del nacionalismo. La posición nacionalista y la posición posmoderna, ambas son igual de miserables. Nosotros no debemos ni sentir vergüenza ni orgullo por el pasado. Nuestra función es conocerlo y entenderlo, y eso nos ayuda a explicar lo que somos. Nada más. Puedes sentir fascinación por ciertas figuras, claro, como yo siento por algunas. Hombre, claro. Qué sé yo, Fernán Cortés es un personaje fascinante, tan fascinante que le acaban de hacer una serie, ¿no? Y que ha dado pie a una bibliografía extensísima. O Juan Sebastián Elcano. Elcano es maravilloso. El viaje del Elcano es toda una odisea, ¿no? Una odisea moderna. Bien, eso puede fascinarte y puede llegar a emocionarte, estas grandes singladuras oceánicas o las propias conquistas de los imperios americanos, pero de ahí a sentirme orgulloso, pues no me puedo sentir. Igual que no me siento culpable, tampoco me siento orgulloso de ello. Es decir, trato de ser coherente, porque no soy ni posmoderno ni nacionalista. Entonces, ni orgullo ni vergüenza. Es como te preguntan, ¿te sientes orgulloso de ser español? Pues no, ¿cómo me voy a sentir orgulloso de ser algo digo que no, porque nunca he hecho nada para ello. O sea, no, es el puro azar. Pero también sí que digo, es verdad que me siento afortunado de haber nacido en un país como España. Y sí, no en otro claro. caso, sí. Me siento afortunado de haber nacido en un país del primer mundo, que no haya tenido nunca que mendigar, y eso lo ha facilitado un país en paz, que no estaba en guerra, que las calles están limpias, son seguras. He tenido más en una familia que me permitió estudiar y vivir confortablemente. Bien, agradezco eso, pero el sentirse orgulloso de manera casi mística, pues no es un poco una tontería. Lo comento también en el prefacio. Cuando digo, mi país no es el mejor del mundo, pero tampoco el peor. Creo que una de las cosas que a los españoles se nos debería quitar, y quien dice españoles dice hispanos, y estoy incluyendo ya aquí a todos nuestros hermanos del otro lado del charco, es esta fracasomanía sistemática. De pensar que todo ha sido un fracaso, que algo mal anida dentro de nosotros. Miremos al pasado como lo que es, como el pasado. No hay que darse golpes en el pecho y decir, cuando dicen somos los mejores. No, tú no eres nada, tú eres un tipo del siglo XXI. Con tus cosas, tú no sé, quizá a lo mejor eres el mejor jugando al baloncesto, es posible, pero vamos, tú no has conquistado México, ni has dado la vuelta al mundo, y tampoco has sido derrotado en la batalla de las dunas o estabas con los tercios en Rocroi, ¿vale? No puedes hacerte... Y esto viene precisamente por eso, porque si te haces partícipe de los éxitos, te haces partícipe de las derrotas. De ahí viene el drama de la decadencia, es que es total, que en España concretamente alcanza el paroxismo a lo largo del siglo XX. Sí, ahora vamos a hablar de eso, porque también en el libro lo aborda, sobre todo la guerra de la independencia. Tú siempre dices que es el gran trauma. Pero antes de eso me gustaría hablar, porque es muy interesante esto que has dicho, sobre todo de esta teoría posmoderna que hay hoy en día, de mirar y juzgar el pasado con los ojos del presente, que es algo absurdo, e intentar juzgar con nuestra moral actual lo que hicieron nuestros antepasados. Pero esto sí que es cierto que en Hispanoamérica tiene cierto éxito por parte de algunos políticos que constantemente aluden al pasado para intentar, pues en fin, justificar el presente. El caso de AMLO, de López Obrador en México, es muy claro, que exigió a España, al rey de España y al Papa que pidiesen perdón por la conquista de América, de México. Y la conquista de México, Hernán Cortés, y hablabas también, hilando con lo que decías, de que muchas veces la historia son pequeños detalles o cosas fortuitas. Hernán Cortés llega a México por un lío de faldas. Todo esto lo abordas en el libro, porque él estaba... De nuevo, si puedes explicar brevemente, Ferni, dentro de lo que puede ser brevemente la conquista de México, un poco por encima, luego en el libro tendrán ustedes más detalles, pero es que es muy, muy interesante. Es que es una sucesión de acontecimientos todos interesantes, ¿no? Sí. Hernán Cortés es un hidalgo extremeño, pero no un hidalgo extremeño analfabeto y
un tipo que no supiese leer ni escribir, como muchas veces se le ha colocado, ¿no? Este era un animal que llegó a América poco menos que sin saber nada. No, él había ido a la Universidad de Salamanca incluso, no es que fuese un intelectual, ni pretendió serlo nunca, pero sí sabía algo de leyes, sabía por supuesto leer y escribir perfectamente, conocía bien el derecho castellano de la época. De hecho, voy un poquito más lejos, que él consiga ponerse por su cuenta en Veracruz se debe a que conoce cómo funciona el derecho castellano, porque lo primero que hace nada más llegar a la costa mexicana, en aquel entonces México no existía como tal, no lo olvidemos, cuando decimos conquista de México lo decimos para simplificar, exacto. Pero vamos, nunca se conquistó México, México no se derrotó al Imperio Mexica, que es diferente, ¿vale? Que solo ocupaba lo que es el Valle Central de México hoy. Bien, cuando él llega allí se decide, la roto ya con el gobernador Velázquez de Cuéllar, que es el gobernador de Cuba, está casado con su hijo. Con su hija. Está casado con su hija, imaginad que se hubiera casado con el hijo, ¿no? No, en ese aspecto no, en esa época eso era directamente impensable, ¿no? Sí. Bueno, está casado con su hija, huye de la isla. Velázquez desde Cuba ha enviado unas cuantas expediciones previas para cartografiar la costa. Que no salían muy bien. Y los que regresaban no contaban grandes experiencias. Que no salían muy bien, efectivamente. La costa centroamericana, el lado del Caribe, es una costa muy dura. Especialmente dura, tan dura que sirvió de frontera sirvió de fortaleza natural a los españoles durante cientos de años para que los piratas ingleses no entrasen y otras potencias, aunque no fuesen piráticas, porque es la costa, 200 kilómetros de selva o más, tremendamente espesa, llena de mosquitos, malaria, animales salvajes, en fin, que no hacía falta ni fortificarlo. Es más, cuando lo fortifican, en el siglo XVIII llegaron a decirle al rey que no hacía falta realmente, que para qué tenía la fortaleza de San Fernando de Omoa ahí en Honduras o la de San Felipe en Guatemala, que no hacía falta, que no era necesario, que estaba la naturaleza blindando la Capitanía General de Guatemala por el lado del Caribe. Bien, pues eso es lo que habían visto estos Hernández de Córdoba y compañía, era lo que habían visto en la costa. Vamos, sabían que estaba la tierra firme, pero la tierra firme no invitaba a muchas alegrías. Bien, este hombre que ha participado en la conquista de Cuba, con el propio Velázquez, es el arquetipo de conquistador español. Dice, bueno, yo aquí no tengo nada que hacer, aquí ya se han empezado a repartir tierras, Cuba da para lo que da, y tiene que haber algo más allí. Además tenemos noticias de que la tierra firme, en fin, promete mucho más que Cuba, es una inversión que promete. Así que como eran empresas individuales, pero empresas privadas, literalmente las de la conquista, huye de Cuba, llega a Centroamérica, vamos al istmo, no al istmo de Panamá, sino al de Tehuantepec, donde está, donde está Campeche, vamos. Llega allí, desembarca y él lo primero que hace, o casi de lo primero que hace, es fundar una ciudad. ¿Por qué? Porque en el momento en que funda una ciudad, el delito que ha cometido huyendo de Cuba queda perdonado porque ya es alcalde de una ciudad. Entonces, según el derecho castellano, con que los castellanos se reúnan en cabildo abierto, y voten un alcalde, basta. Él, de hecho, despacha un bergantín a España para informar al rey. Decirle, oiga, que hemos creado un nuevo cabildo castellano aquí, en este lugar perdido de la mano de Dios. Y claro, su idea no es fundar Veracruz y quedarse ahí, llevarse familias y arar la tierra. No, él quiere muchísimo más. Es decir, él no tiene la mentalidad del peregrino puritano inglés que llega a Cape Cod un siglo más tarde. Venimos aquí con nuestras mujeres, nuestros rebaños, nuestro ganado y vamos a cultivar la tierra. A los indios que nos encontremos les damos matarile y nos ponemos nosotros, pero no tenemos mucha intención de pasar más adelante, porque hemos venido aquí a vivir en la ciudad de Dios. Hernán Cortés no tiene en ningún momento esa visión de su propia vida. Yo tengo que pasar dentro y ver lo que hay. Él no sabe que dentro hay un imperio riquísimo como el Mexica. Se entera en la costa. Por eso lo dicen los indios del lugar. Oye, que unos kilómetros más en el interior, en una meseta que hay unos tipos que manejan oro a raudales. Él descubre que efectivamente que esta gente está forrada, vamos, que le va bien, que no son los pobres muertos de hambre que se llevan. Claro, los españoles en 1520 están escocidos porque llevan casi 30 años en América y todo lo que han tenido que ver son miserias en las islas del Caribe. Los taínos, que sí, pues muy simpáticos, pero en fin, los pobres, una isla como la Española o como Puerto Rico, incluso como Cuba, pues daba para lo que daba. Aislados, no eran civilizaciones propiamente dichas, no tenían ciudades, no había oro de dónde, no había nada. Incluso llegaron a
intentar en la española llevarse los cultivos propios de Castilla, como la vid, el olivo, y no les arraigan. Claro, intenta cultivar olivos en el trópico, ¿no? El olivo pues está muy bien, pero para la cuenca del Mediterráneo. Y él ya entra y empieza a buscar, ve que el tipo es muy rico, eso es lo primero, que el tal Moctezuma es riquísimo, y ve otra cosa más interesante todavía, ve que tiene muchos enemigos y que estos mexicas tienen sometida a toda la población circundante. Bueno, a partir de ahí ya 2 y 2 son 4. Entra en la ciudad, conoce a los mexicas, conoce al propio Moctezuma. Los mexicas, que era una civilización neolítica pero muy avanzada, se quedan fascinados con estos tipos que vienen del otro lado del mundo. Los confunden incluso con dioses, porque en su mitología había un dios que iba a volver, la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl, que iba a venir desde el Levante en algún momento. Bueno, al final les traiciona su propia superstición. Ellos llegan allí, entran en la ciudad, ven todas las riquezas que tienen. Bueno, según Cortés, la ciudad tenía 200.000 habitantes. Bien, eso es que Cortés, claro, cuando la conquista quieren presumir en España y decir, he conquistado una ciudad que es Roma, Nápoles y Venecia juntas, ¿no? No era tan grande, y además se han hecho algunas, en lo que está hoy debajo del centro de Ciudad de México, pues se calcula que habría entre 15 y 20.000, más o menos, viviendo en lo que era Tenochtitlán. No era tan grande, ojalá. Pero eso es muy español, exagerar de los éxitos. No, exageraba cualquiera, porque un conquistador, él envía una carta a España y decía, he conquistado una ciudad de 200, ¿sabes lo que eran 200.000 habitantes? Que no lo tenía ninguna ciudad en Europa, claro. Es que ya una ciudad de 150.000 era una ciudad gigantesca, una megalópolis, ¿no? Y él dice que era, digamos, y aquí me vais a perdonar de nuevo la expresión, el tío se sacó la polla y la puso en la mesa. Y digo, ya está. He conquistado, bueno, lo que te digo, Roma, Nápoles y Venecia juntas. Bueno, no era así, no tenía 200.000 habitantes, pero sí era una ciudad muy rica, muy próspera. Los mexicas, que eran la última civilización, el último pueblo que había llegado al Valle Central de México, es decir, no llevaban mucho tiempo allí, solo 200 años, antes había otros y otros y otros. La historia nos hemos quedado con la historia de la América precolombina, la vemos en 2 dimensiones, no en 3, que es como se debería ver. Vemos la foto fija de cuando llegan los españoles. Esto es lo que había. No, hay que ponerlo en 3 dimensiones, alárgalo y ve que detrás había otras. Claro. Antes de los incas había otras. Los incas también son muy recientes, llevaban poco más de un siglo, vamos, cuando llega Pizarro. Entonces, los mexicas han llegado, pues eso, unos 200 años. Antes había otras civilizaciones en el propio, lo que es hoy México, con otros nombres, también muy avanzadas, porque esa es una tierra muy fértil y muy rica, y además es un lugar de paso. Los mayas, por ejemplo, cuando llegan los españoles, ya se han extinguido como gran civilización. Pero y si vemos las ruinas de Tikal en Guatemala o de Chichén Itzá, pues no fueron los españoles los que acabaron con eso. De hecho fueron los propios mayas, vamos, que empezaron a pelearse entre ellos, pero que México era un lugar que ya era sede de grandes civilizaciones. Caray, no hay más que ver Teotihuacán para quitarse el sombrero. Es decir, bueno, aquí realmente fue un centro de, pues equivalente en algunos aspectos a lugares como el Valle del Indo, el Valle del Nilo, es decir, de estos lugares germinales para las civilizaciones, el Yangtze, bueno, pues uno de ellos es el Valle Central de México, y lo que llega Cortés llega y se encuentra eso. ¿Estaban más atrasados que los españoles? Pues sí, a la vista está que sí, porque si no, no hubieran conseguido conquistarles. No tenían manera de comunicarse por escrito. Los españoles traían un alfabeto ya muy bien desarrollado y unas comunicaciones escritas muy avanzadas. Los metales los conocían, pero no los trabajaban de la misma manera que los españoles. No conocían el hierro, por ejemplo, que para la guerra es una cosa muy útil. Es decir, que tenían una serie de problemas de desarrollo por una cuestión simple y fácil de entender. Los seres humanos de América habían quedado aislados durante miles de años, cuando se retiraron los últimos glaciares, y esa comunidad humana que había pasado por el estrecho de Bering se quedó allí. Y claro, desconectada del resto de la humanidad, en un continente que además traza una línea norte-sur y no este-oeste, las habilidades, sobre todo las agrarias, se pasan en las bandas latitudinales. En América eso era un problema, porque el continente es alargado. Bien, lo que se encuentra es una cosa más o menos asequible, pero nunca lo hubiera podido conseguir si no tiene aliados, porque los españoles eran muy pocos, eran unos 400, frente a un imperio que podía tirar de cientos de miles de soldados.
por más que no tuviesen armas de fuego, que no tuviesen caballos, pero vamos, fue una serie de factores que ayudaron al triunfo de Cortés, y el principal, fundamental, y sin el cual no hubiera sido posible, es el de los indígenas aliados. Concretamente los de una ciudad cercana a Tenochtitlán llamada Tlaxcala, que sigue existiendo, por ejemplo, y está cerca de Ciudad de México, porque Ciudad de México es la ciudad que está encima de la antigua capital mexica, que había un lago, que ese lago se desecó, el lago de Texcoco. La historia de México es fascinante, poco se conoce en España. Muy poco, es verdad. Bueno, pues los tlaxcaltecas les echaron una mano fundamental y luego Cortés supo ser agradecido con ellos. A partir de ahí pues comienza un proceso de mestizaje muy intenso que empieza con el mismo Cortés, sí, que llega y lo primero que hace es ponerse a su lado a una indígena, vamos, que se llama Malinche, que en México es una palabra que tiene muy mala fama, ser un traidor, una cosa así. Malinche le es útil porque Malinche habla 3 idiomas. Habla 2 idiomas en principio, luego ya aprende castellano. Ella habla un dialecto maya de la costa y habla también náhuatl, que es una lengua que se sigue hablando, por cierto, en México y en Guatemala, que es la lengua de los mexicas. Pero tiene la suerte, para que esto es fortuito, de encontrarse a un español que se había quedado en una de las expediciones que había mandado Velázquez, se había quedado ahí abandonado, y este hombre había aprendido la lengua de los mayas, ese dialecto maya de la costa, de tal manera que entre la Malinche y el otro puede hacerse entender. No tiene más que decirle en castellano, decir lo que quisiese decir en castellano, este lo traduce al maya y la mujer esta Malinche lo traduce al náhuatl. De tal manera que pueden entrar tranquilamente con un intérprete, con 2 intérpretes dentro de Tenochtitlán. Bien, como puedes ver, la historia... Más luego no se rinde el tipo cuando le sacan de la ciudad. Sí, pero lo sacan de la ciudad. Porque los mexicas ven que no viene con tan buenas intenciones y que no es un dios, es decir, que sangra como todo el mundo. Vamos a quitarnos a estos pesados de encima que además comen mucho y nos están desgraciando a las mujeres y demás. Vamos a sacarles de aquí, les sacan, pero él contraataca. Yo hasta que he venido aquí a triunfar o morir. Y aparte no me puedo permitir el lujo de volver a Cuba. Claro. Es más, he quemado mis propias naves. Exacto. Sí, eso también las quemó, en el libro. Las taladra. Sí, exactamente. Sí, pero lo cuentas también en el más libro. Más que quemar... No, y les dice así. Aquí hay 2, o en esa dirección a lo que encontremos, o en esa a que Velázquez nos cuelgue. Estas historias son muy comunes en la conquista de América, cuando Pizarro hace lo mismo en una playa. Traza una línea y dice, en esa dirección se va Castilla a ser pobre, y en esa dirección se va a lo que haya y a lo que encontremos a buscar la gloria. Sí, sí. De nuevo, si esto lo hubiera organizado el Estado, no yo creo que bien, quizá, ¿no? No, yo creo que a estas alturas todavía estarían en La Española o en Puerto Rico, más o menos. Aún estarían peleando a ver la administración cómo la organizamos. Sí. No, jamás hubieran pasado. Nunca hubieran pasado al continente. Si esto lo hubiera centralizado la corona, aparte que no tenía posibilidades en aquel entonces de centralizar nada, pero tú todo lo que centralices y burocratices acabas con ello, lo ralentizas en el acto, ¿no? Bueno, pues si no hubiera sido gracias a hombres de este estilo, que dirás, pero entonces eran asesinos. Bueno, eran hombres de su época. Claro, hombres de su época. Es decir, no les hubiese dejado yo a un hijo mío durante un rato mientras paso a hacer una gestión, obviamente, a Francisco Pizarro, ni a Hernán Cortés, ni a Alvarado tampoco, a ese menos todavía, porque ese era especialmente sádico. Pero vamos... Bueno, pero en el libro también cuentas, por ejemplo, un detalle cuando a Hernán Cortés le ofrecen como unas mujeres en forma de sacrificio y él en vez de matarlas, las adopta. Dice, no, nosotros no las vamos a matar a estas mujeres. Es que una de las cosas, ellos vienen con otra teología distinta. Claro, primero, es que es el choque de 2 mundos completamente distintos. Eso es una ventaja para los españoles, la teología que traen. Claro, y es que ellos traen una teología del viejo mundo, ¿vale? En la que, cristiana en esencia, en la que Dios está fuera de la tierra, ¿vale? Y en la que no se sacrifica ni a seres vivos ya, ni por supuesto a seres humanos. Es cierto que en Europa y en el viejo mundo se ha sacrificado a seres humanos, pero hay que ir muy atrás en el tiempo. Luego pasan a sacrificar los animales. Los romanos se pasaban la vida sacrificando animales. Entrar en un templo romano o griego, aquello debía ser un olor horroroso a sangre y a animales, parecía una carnicería, ¿no? Estaban siempre sacrificando, que si pollos, que si bueyes, que si cerdos, de todo. Antes de cualquier cosa sacrificaban a un animal. Bien, una de las cosas que trae el cristianismo es que acaba con todos los sacrificios. Hay solo un sacrificio ritual, que es la Eucaristía en la misa. Ya está. Claro, lo que traen esos hombres de principios del siglo XVI,
No tiene nada especial en europeos de la época. Es decir, si hubiera, en lugar de haber sido Hernán Cortés, hubiera sido francés o italiano o alemán o inglés, hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubiera visto un sacrificio encima de una pirámide y se hubiese espantado. Le sacaban el corazón, además. Sí. Esto, los que hacen ideología con la historia te dicen, no, eso no es verdad, eso lo dijeron los españoles para... Bueno, pues para faltar a los y justificar su conquista. Bien, esto está documentado arqueológicamente. Sí, no, claro, Se han encontrado los cuchillos de obsidiana y aparte es algo que se puede ver incluso en grabados y en la pintura de los pueblos de esa zona. No es porque fuesen malos, eran distintos. gente a un nivel de desarrollo concreto. Los europeos lo habían hecho también en tiempos remotos. Es decir, la obsesión de nuevo con congelar la historia y traerla al presente y trazar un retrato de buenos y malos. Y te dicen, los españoles eran los malos absolutos, sin condiciones, sin sombra de bondad. Mientras que esos indígenas eran poco menos que perfectos. Eran... pues ya sabes, resilientes, feministas, ecoveganos y no sé qué. Oye, ¿te parece? Lo estoy diciendo de broma, ¿vale? Pero que es que muchos no lo dicen de broma. No, ese es el problema, claro. Es que en los últimos años el debate sobre el 12 de octubre, que además va a ser dentro de unos días, el debate es este. O sea, ya no es celebrar la hispanidad, sino es este. Y en Hispanoamérica incluso han cambiado los nombres para que no recordar ese trauma que sufrieron por la conquista, en fin, cosas muy curiosas. Veo que tú documentas y explicas muy en el libro cómo fue todo eso y sobre todo desde una perspectiva histórica. Pero tú, Ferni, siempre dices que eres periodista, pero tú estudiaste historia. Yo estudié historia, sí, claro. Estudié historia en la Universidad Autónoma de Madrid, en los años 90. Pero tú siempre te presentas como periodista. Igual es que soy periodista. Ya. Es que toda la vida he trabajado de periodista. Entonces, sí, uno es de lo que vive y de lo que come. Yo como de... Bueno, últimamente como un poco también de la historia, porque tengo un programa de historia con... Contrahistoria, macho, te va bastante con muchos bien. oyentes y no me va nada mal. Te va pero muy bien. Mi oficio siempre ha sido el de periodista. Si, no sé, si mañana lo dejase todo y me montase un restaurante, diría que soy restaurador. No. Fuera. Bueno, diría que soy creativo culinario o algo así. Mucho mejor. Sí, ya sabes que ahora pues, les ponen sobrenombres a todo, ¿no? No, pero si decido dejarlo todo y me voy como Alberto Garín al campo y me dedico ahí a cultivar tomates y demás, pues diría, no, yo soy agricultor. Y da igual lo que hayas estudiado. Sí, eso es verdad. Entonces yo me he desempeñado, que dirían en América, toda la vida, toda mi vida laboral, casi toda, vamos, como periodista, por lo tanto soy periodista. Ahora, la historia me gusta, por eso la estudié, claro. No, y tienes un programa que es la Contrahistoria, sí, que tiene mucho éxito, que está muy bien, que recomendamos también, aunque muchos seguro que ya lo conocen de los que nos están viendo. Vamos a hacer un salto en los siglos, porque muchas veces cuando hablamos nosotros de historia, tú siempre dices que la guerra de la independencia ha sido el gran trauma nacional y que no se le da la importancia que debería tener en la actualidad. ¿Por qué dices esto? Bueno, es... el capítulo, de hecho, se titula Una pesadilla llamada Napoleón. ¿Por qué? Pues porque la España de 1790 y la de 1720, o voy más lejos, la de 1800 y la de 1815 no se parecen en nada. Aunque parezca que sí, no, pero bueno, ahora está Fernando VII, sigue, no se parecen en nada. Ha quedado, supone un salto, pero un salto cuántico en la historia del país. El país pasa de ser... vamos a ponernos en la historia se entiende cuando tratas de transportarte y entender la época, ¿vale? No juzgarla desde aquí, sino claro, entenderla. Y vamos a colocarnos en el año 1800. Cuando Napoleón ya existe, pero todavía no se ha metido en este lío, no ha invadido el país, etcétera. Bien, España es o la monarquía española es una monarquía importante, de las más importantes de Europa, se codea sin problemas con la francesa, bueno, con la francesa en ese momento en 1800 ya no, que la han volado. Por eso digo 1700... Hasta 1789 se codeaba, sí. Bueno, vamos a ponernos en el año que muere Carlos III, en 1788, un año antes de la Revolución Francesa. Bien, lo que es España es se percibe como un reino importante, y además lo es, dispone del mayor imperio ultramarino del mundo. En 1788 y en 1800 los dominios del rey de España son mucho más amplios que los del rey de Inglaterra, pero en órdenes de magnitud no hay más que mirar un mapa y saber la cantidad de ciudades y la presencia española lo repartida que estaba por el mundo. El país está más o menos tranquilo. No ha habido guerra en 100 años, desde la guerra de sucesión, una guerra dinástica, de corte antiguo, es decir, no ha sido una guerra ni mucho menos devastadora. Bueno, pues allá donde hubo una batalla pues lo sufrieron, pero vamos, que la guerra de sucesión no tiene mucho que ver con la guerra de independencia un siglo más tarde.
Quitando eso de la guerra de sucesión, el país lleva en paz muchísimo tiempo, muchísimo, más del que imaginamos. Desde las guerras civiles castellana y aragonesa de finales del siglo XV, en España ha reinado la paz, salvo pequeños episodios tipo la revuelta comunera, las germanías en Valencia, pero ha reinado en esencia la paz. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Es decir, los españoles de aquel momento, del año 1800, llevan en esencia pues más de 300 años en paz. Y eso, evidentemente, cuenta, claro. Cuando aquí no va a pasar nada porque no puede pasar nada. España está partida en dos partes, una en la península ibérica y otra en América, que ha prosperado mucho. Lo que ha sido la aventura americana ha quedado completamente, ya está consolidada. En América poco hay que conquistar, ya no sé. Bueno, se hacen a finales del siglo XVIII una serie de expediciones hacia el Pacífico Norte, pero bueno, que los virreinatos ya están muy bien estabilizados. El de Nueva España, el de Perú, se han creado nuevos virreinatos en el XVIII, como el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, pero es un país, podríamos decir, feliz, tranquilo y feliz, sobre todo si lo comparamos con otras zonas de Europa. Es más, y de esto tenemos pruebas de la época. Humboldt, cuando viaja a España y luego posteriormente a la América Española, en esa misma época, 1802, a él le parece que lo que ve es muy agradable. Tanto la propia España peninsular como la España americana. De bueno, estos tipos viven francamente bien. Aquí no hay guerras. Todavía los españoles de Europa sí, de vez en cuando se meten en alguna con Inglaterra, pero quitando la zona del Caribe, los virreinatos se viven muy bien, se está muy a gusto. No hay guerras, las ciudades no necesitan murallas, no hay soldados, no hay armas, porque no hacen falta. Incluso en la España peninsular el siglo XVIII ha sido un siglo aproximadamente pacífico, sobre todo si lo comparamos con el anterior. El reinado de Felipe V sí intenta meterse en algunas aventurillas, casi todas fracasadas, en guerras europeas, pero no termina de funcionar. Todo esto lo cuento en uno de los capítulos que se llama Luces, Sombras y Borbones. Fernando VI hace una política muy pacífica, no se mete en guerra con nadie. Carlos III procura con cuentagotas con Inglaterra, y ya está, pero porque le obligan los pactos de familia que ha firmado con su primo, que es el rey de Francia. Y cuando llega la Revolución Francesa, el país más o menos está en paz consigo mismo y con todos los demás. Apenas tiene problemas, se ha prosperado en algunos aspectos desde el punto de vista material. España, digamos, no tiene ningún atraso con respecto al resto de Europa y del mundo. Es un país perfectamente equiparable a Francia, a Inglaterra, a Alemania, de hecho, más rico que la mayor parte de Europa. No es casual que tengamos las catedrales que tenemos, caray, esas ciudades antiguas que son tan fastuosas y que llaman la atención de gente de otras partes de Europa. Bueno, pues son las que se hicieron antes del siglo XIX, ¿no? Bien, pues llega Napoleón y todo lo da la vuelta. Invade el país, genera una crisis política brutal. A los franceses hay que echarles del país, hay que echarles por las manos y recurriendo a un aliado externo, que es Inglaterra. Es la única manera que se encuentra. Solo queda libre en la península la ciudad de Cádiz, que en aquel entonces estaba en una isla, donde se tiene sin el rey, que está en Francia, Fernando VII, en un palacio, el de Valensay, básicamente jugando al billar y montando a caballo. Cuando se dice que Fernando VII fue un felón, es que lo fue, y no hay más que bajar a su biografía. Uno de estos personajes que bien nos podríamos haber ahorrado en la historia de España, pero bueno, es lo que hay que entenderlo como tal. No soy yo quien para juzgarlo. Si bajo a juzgar su figura, puedo hacer comentarios sobre lo que le parecía incluso a muchos de sus contemporáneos, aunque en aquel momento no lo supieron ver. Claro. O sea, había mucha esperanza en él, pero luego... Sí, había mucha esperanza en él, le llamaban el deseado. Pero bueno, el hecho es que tú tienes un país que vive tranquilamente, plácido, que tiene una cultura que es universal ya. El español es una lengua que se habla, pues como hoy, tanto en América como en Europa, que tiene presencia en el Océano Pacífico, en las Islas Filipinas, que a pesar de que no tiene ya la monarquía española, no tiene la importancia de los siglos precedentes, todavía sigue siendo alguien muy respetado. El rey de España puede permitirse el lujo de hacerse unos palacios espectaculares como los que tiene alrededor de Madrid, que casi todos son del siglo XVIII. Bien, pues todo eso sufre como una especie de terremoto durante esos años, que tiene como guinda final la separación de los virreinatos, en donde se empieza una guerra civil entre los propios españoles de América, que no tarda en corresponderse con otra guerra civil de los españoles de España,
que empieza con los pronunciamientos militares primero y después las guerras carlistas. Vamos, que desde 1808 hasta finales de siglo, lo hispano o los hispanos no conocen la paz en ninguno de los países que alumbra, ninguno de los estados-nación que alumbra toda aquella conmoción. Esa es la razón por la cual es tan importante. A efectos de España y de América, claro. De los españoles, como decía la Constitución de Cádiz, españoles de ambos hemisferios. De hecho, esta contrahistoria me gustaría completarla el día de mañana con una contrahistoria sobre los hispanos, que permita entenderlo mejor. Aquí me tuve que ceñir más al tema propiamente de la península, pero claro, en 1808 se perciben como españoles ambos, ¿no? Claro. Y estamos hablando de la misma clavada realidad política, cultural y económica. El tráfico y el flujo de comercio en el Atlántico en 1800 ya es continuo. Los navíos de línea ya son unos señores barcos, no son esos cascarones de tiempos de las carabelas y las carracas de tiempos de Fernando el Católico, ¿no? Los puertos han crecido mucho, puertos como Cádiz, por ejemplo. La carrera de Indias ya se hace desde Cádiz, básicamente porque el Guadalquivir se ha quedado pequeño para meter los barcos grandes, ¿no? Así que bueno, es importante, eso no se estudia, o se estudia peor todavía, en clave patriótica. Y ahí tienes de nuevo el error, porque te lo traes al presente. No se trata de estudiar la guerra de la independencia en clave patriótica, que es como la estudiaron y como la narraron los que a lo largo del siglo XIX toman ese episodio como el nacimiento del Estado-nación actual, vamos, el que estaban en aquel entonces construyendo. Tú ya sabes que yo a los estados-nación les tengo un poco de manía, ¿no? Sí. Al español también. Lo sé. Y tú concluyes el libro, bueno, todo esto, o sea, estamos resumiéndolo mucho, porque claro, tú con todo lujo de detalles lo cuentas en el libro, pero tú el último capítulo del libro lo dedicas a la transición española. ¿Por qué quisiste acabar con la transición? Bueno, porque está a 40 años vista, ¿no? Que me parece un periodo razonable y porque lo que viene después de la transición es donde estamos. Entonces ahí tendría que hacer periodismo, no historia. Claro, ya tendrías que analizar más la actualidad. La España actual es la España cuando se dice el régimen del 78, llamémoslo como queramos, pero la España actual es la España del 78 y así es como seguramente la conozcan los historiadores del futuro, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, yo espero que mucho, porque han sido 40 años en líneas generales bastante prósperos y pacíficos y muy estables, ¿vale? Que han tenido sus defectos, pues como todo, pero vamos, si lo comparamos con otros periodos de la historia de España, sobre todo la historia reciente, no han sido malos años, vamos, estos últimos 40 años o 43 ya. Y acabo ahí, en la Constitución del... De hecho, creo que lo pongo... No me acuerdo exactamente qué fórmula utilicé, pero es la última frase del libro. Voy a empezar por el final, esto no me lo vais a perdonar jamás. Vale, sí, efectivamente, las nuevas cortes, tal cual. No tardará en integrarse plenamente en el concierto europeo, poniendo fin así a casi medio siglo de excepcionalidad. Lo que vino después ya no es historia porque lo estamos viviendo. Pues es que es eso, así termina. Sí, no haces ningún tipo de otra de las cosas que me gusta... También que uno puede, yo creo que extraer de este libro, y sin demasiado esfuerzo, es ver cómo la historia de España no es nada excepcional. Es la historia propia de un país del sur de Europa, del suroccidente europeo. Muy parecida a la de Portugal, muy parecida a la de Francia, a la de Italia. Tiene sus peculiaridades, pero todas las historias tienen sus peculiaridades. Si te metes a estudiar la historia de los germanos, pues tienen un montón de peculiaridades, o de los ingleses, ¿no? Pero quizá la historia de España sí que es verdad, pocos países en el mundo han cambiado, digamos, el mundo. España sí que cambió el mundo. Bueno, porque le tocó estar, sí, los ingleses también lo han cambiado bastante, ¿no? Sí, los propios portugueses. Sí, pero tanto como España, los portugueses no. No, yo es que no. Los países europeos en sí le han dado forma al mundo. Sí, eso ¿vale? Sí, pero que me refiero los países europeos, ahora no todos los países europeos, los pobres lituanos, pues no. los estonios tampoco, ni los eslovenos, pero los países europeos de Occidente, es decir, por este orden. Alemania, por seguir desde el este, Alemania, Francia, Inglaterra o el Reino Unido, llamémoslo como queramos, España, Portugal, Italia y Francia. Digamos que ese grupo de países son los que han dado forma al mundo contemporáneo, ¿no? Sí, eso sí, pero... Las lenguas, la manera de pensar, los grandes descubrimientos de todo tipo, desde geográficos hasta tecnológicos. Bien, España puso su granito de arena. Pero un granito más grande que otros, eso sí. Bueno, más grande que otros, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido, por ejemplo, el hecho de la conquista de América
unir dos mundos completamente distintos. Sí, sí. Eso bueno, no lo han hecho otros países. ten en cuenta que los ingleses sí hicieron lo propio con otra magnitud en Australia o en Nueva Zelanda o en el norte de América, que se habla inglés. Sí, no, es sí, decir, sí, eso sí, pero antes de, por ejemplo... Y la odisea de los ingleses, especialmente a partir del siglo XVIII, también es digna de ser contada, ¿no? Sí, sí, no, también es muy interesante. Sí, yo no estoy restando, pero me hablas de los ingleses, pero por ejemplo eso no pasó con los franceses. Bueno, Francia lo intentó varias veces, Sí, lo que bueno, pasa es que pero- siempre le salió mal. Vale, por eso digo. Francia en este aspecto intenta construir varias veces un imperio, lo intenta construir un imperio colonial, la nueva Francia, de lo que es hoy Quebec, pero le fracasa, se lo quitan los ingleses, intenta hacerse un capital en el Caribe y tampoco le funciona, intenta ya con Napoleón conquistar Europa entera y lo mismo, fracasa. Si nos vamos más atrás, los capetos intentan hacerse con Italia y fracasan, en fin, la historia de... A cambio... Fíjate, a los franceses, que se les dio mal siempre la conquista, digamos, militar y política, se les dio bien la cultural. Sí, eso es verdad. La ilustración es francesa, ¿no? La Revolución Francesa. Así que cuando estamos hablando de... Digamos que la cultura española y España en sí está integrada en estos países que te digo, estos grandes pueblos que hay en el occidente europeo, que están volcados sobre el océano y que han terminado dando forma al mundo contemporáneo. Hoy el mundo escribe nuestro alfabeto, que es un alfabeto latino, es decir, proviene de Italia. Hablamos franceses, españoles, ellos mismos, los portugueses, hablamos lenguas latinas y el inglés, la mitad aproximadamente del léxico proviene del latín. Así que los italianos también, o la gente de los pueblos itálicos también han aportado muchísimo. Bueno, pues nosotros hemos puesto nuestra parte. ¿Es mejor o peor? Es la que nos tocó teniendo en cuenta que nos manda el medio. Es decir, que los bielorrusos llegasen a América era problemático, porque no tienen ni costa, los pobres. Ahora, que llegasen hasta el otro lado conociendo los vientos y que les dejasen, pues podrían haber sido portugueses, castellanos, franceses también, ingleses, y al final terminaron siendo los castellanos, quizá porque en aquel momento tuvieron algo más de valor, los reyes en concreto, Isabel la Católica, que es la que posibilita que Colón viaje hasta América. Pero ¿qué hubiera pasado si en el mismo viaje colombino, el primero, Colón decide dar la vuelta como le estaban pidiendo unos días antes? Sí. Imagínatelo. Sí, es verdad que decide dar tuvo la bastantes vuelta. problemas. Es más, tuvo mucha resistencia. hay un punto antes de llegar a América en el que se reúne, en el viaje colombino, en el que se reúne, no sé si lo he incluido. Si no lo he incluido, lo incluiré en la siguiente edición que haga, si es que hago alguna vez una segunda edición en condiciones. Que no lo sé si lo he hecho. Bueno, hay un dato aquí que es importante. Mira, para que veas lo importante que es la casualidad. Poco antes de llegar, un día o 2 días antes de llegar, están todos nerviosos en las 3 naves porque no terminan de ver que Colón está haciendo su propia contabilidad, ¿vale? Y Vicente Yáñez Pinzón, que es un marino de Huelva, un tipo que sabe muchísimo de esto y que sabe tanto de navegar como el propio Colón, decide reunirse con él y le pide que por qué no baja un poquito. Es decir, ellos están navegando en línea recta desde las Canarias, ¿vale? ¿Por qué no desciende un poco de latitud? En principio Colón no quiere hacerlo, pero lo hace, a petición de Pinzón. Pero bueno, tampoco le voy a decir que no, que bueno, él me ha contratado poco menos que a la gente en Huelva. Y me han rolado a todos estos. Bien, gracias a eso llegan a lo que hoy es el Caribe hispano. De lo contrario hubieran llegado a Florida. Porque enfrente de las Canarias está la Florida. Eso hubiera cambiado radicalmente la historia de América. Que los españoles hubieran hecho sus primeros asentamientos en la costa de Florida. Pero no los hicieron en la Española, en lo que es hoy la República Dominicana, y los hicieron en Puerto Rico y en Cuba. Y eso marca definitivamente la historia de América. ¿Qué hubiera pasado si los españoles se instalan primero en Florida y empiezan a tirar hacia el norte? Claro. ¿Qué hubiera pasado? Que empiezan a interesarse por lo que hay más hacia el norte. Pues hoy estaríamos hablando de que en las Carolinas, en Virginia, en donde está Washington, pues México sería eso quizá. La costa este de Estados Unidos, para que veas lo importante que es y lo clave que es la casualidad. Pequeños, una sola reunión entre 2 tipos, Vicente Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón, en una carabela en mitad del Atlántico. Una carabela tenía el tamaño de este salón, Jano, joder, que no era mucho más grande. Sí, no, es impresionante cuando lo ves las réplicas, dices, madre mía, que sí, con esto... Las que hay en Huelva. Sí, que dices, Huelva. Con esto se fueron ahí... Bueno, la verdad es que es espectacular, pero bueno, es historia. Así que no tiene nada de excepcional la historia de España. Es la propia de un pueblo que está en el occidente europeo, el sudoccidente europeo, que ha puesto su granito de arena, es importante, pero no más importante que el que han puesto los pueblos itálicos. Sí, no, eso no. Vale, o los pueblos gálicos, o los pueblos germánicos,
los pueblos hispánicos, y en esto incluyamos también a Portugal, hemos puesto un buen granito de arena, sobre todo lo relativo a darle forma al mundo. ¿Vale? Eso es importante. Pero vamos, no nos hace mejores que ellos. No, mejores, sino no les hace, porque nosotros somos simplemente la última expresión. Ya está. Nosotros no hemos hecho nada. No somos partícipes. Nosotros no hemos hecho nada. Lo que hemos hecho es, bueno, tú has hecho un libro que recomiendo, que es muy interesante. Nosotros lo que nos vamos a hacer es ir a cenar. Pues llevamos casi una hora, macho. Pero espera que despida Ferni. Entonces, vamos a acabar la promoción. Oye, ¿sabéis una cosita ya que estamos como... Este es el podcast. Macho, parece que tenga más interés en promocionar el libro que tú. Espera, comprad el libro. ¿Sabéis el... Esto es para el Libertad, ¿no? Sí, claro. Bueno, es lo único que subo a YouTube. Como estamos en Libertad, Sí. le tienes que poner un nombre en catalán también, en Llibertat. En Llibertat, ¿no? Tú eres valenciano, tío. Sí, lo soy. Claro, pues en Libertad, en Llibertat. Sí, y puedo incluso doblarlo y hacerlo en español y en valenciano. Yo encantado, ¿eh? Sí. Yo encantado. Sí, vengo aquí, te hago esto en catalán. Podemos hacer, de hecho, ahora podemos darle al stop y es grabamos que otro. Esto no lo sabe la gente, no sé si lo sabe. Ferni se cree que sabe hablar catalán. Perfectamente. Perfectamente. ¿Te digo cómo se dice perfectamente en catalán? Perfectamente. No, ya está. Este es nivel ya C2. Nivel C2. Bueno, pues que me ha contado que nos han cerrado el sitio de las gambas con gabardina. Sí. Que Tragedia es terrible. La gran putada. Eso sí, me ha dicho, no te preocupes, Tengo que otro Dios sitio. aprieta pero no ahoga. Me he encontrado otro sitio. Te he donde encontrado las otro tienen. sitio. Pero ¿De las verdad? hacen con el... Sí, con el kimchi ese que le gusta. La cosa esa que le ponen tan rica, pero no son unas gambas con gabardina cualquiera. Que de esas las tienes congeladas y no hay quien se las coma. Así que viene mucho rebozado y poca gamba. Sí, no, estas no son así. Te van a gustar, Bueno, tranquilo, Ferni. Pues que ahora yo despide, me preocupo por... Despide, te lo voy a decir en catalán, al programa. el programa. Bueno, anem. Anem a sopar. Anem a sopar, pero primero vamos a despedir el programa, recomendar este libro, La Contrahistoria de España, que está funcionando muy bien. Tuviste mucho éxito en la Feria del Libro. Pues sí, más del que yo pensaba, sinceramente. Yo pensé que iba a firmar 10 o 15 y había una cola el primer día brutal y terminé en un banco. Bueno, dije, ya está, ya se lo he firmado a todos los que se lo podía firmar, ya no puede haber más gente. Llego el domingo y terminé sentado, de pie en el sillín de la bicicleta. Yo encantado porque conocía mucho Contraescucha, que a mí me encanta. Eso es lo que, a ver si una maldita vez nos quitan ya todos los rollos, esto de las restricciones absurdas, se puede volver a la normalidad, dar conferencias, dar charlas... Porque es lo que, se agradece. Tengo que ir tú no paras, a Cartagena, tengo que ir este viernes. Que más voy con Javier Rubio, que viene, va a estar Santa Marta, va a estar Pedro Insua, va a estar mucha gente, vamos, va a ser un evento que han montado en Cartagena sobre la hispanidad precisamente. Qué guay. Y va a ser esto desde el 8 al... Yo voy a ir del viernes al domingo, no sé si durará más días. Luego también voy a ir a Zaragoza, esta la tengo cerrada. Iré a Valencia. Ah, sí. Allí voy a firmar todo lo voy a firmar todo en valenciano. Per al meu... Amb afecte. Eso no sé cómo se dice, pero... ¿Cómo que no sabes Tú cómo ponlo se así. dice? No, y es que no hablo valenciano. A ver, me enseñaron en el colegio, pero no he sido valenciano parlante nunca. Bueno, esto que lo sepáis, los de Valencia, le tenéis que agarrar, llevároslo de vuelta a Valencia en una de estas intensivas, como la desde el pueblo inglés este que montó Bogan, ¿vale? Que se los llevaba allí y solo podían hablar en inglés, pues hacéis el pueblo valenciano, ¿no? Sí. Y al menos que pongan una paellita. Oye, nos podíamos comer una paellita. Pero eso en Valencia... Hace mil años que no me como una, macho. No, eso en Valencia porque una vez me llevaste a un sitio, tomaba una fideuá que todavía la estoy recordando. Estaba buenísima. Cosa que no te Estaba buenísima. Era una fideuá, cosa que no te perdonaré, Ferni, fácilmente. Una fideuá del mismo Alicante, una cosa riquísima. Sí. Lo que pasa es que es un pijo con esto de las... Para nada, en absoluto. Esto de la comida, vamos, está buenísima, no hagáis ni caso. Yo soy de fácil contentar de cualquier manera. Eso desde luego. Pero bueno, vamos a despedir ya el programa y recordar La Contrahistoria de España de Fernando Díaz Villanueva. Lo podéis encontrar en Amazon, pero si vais a vuestras librerías, mejor que, oye, los libreros lo han pasado muy mal con la pandemia, hay que ayudarles. Y aquí todos estos detalles, todas estas anécdotas, lo cuenta muy bien Ferni en este libro, que yo ya te digo, lo he devorado en 2 días, Fer. O sea que seguro que les va a gustar a los demás. Y vas por la segunda edición, además. Va por la segunda, muy bien, sí. pero vamos a ver si conseguimos que vaya por la tercera después de este programa. Sí, cierto. Pues y ya sabéis, si lo tenéis en papel y me veis por cualquier cosa, yo os lo firmo. El Kindle no os lo puedo firmar. Y ya sabéis que soy gran defensor del Kindle, pero... ¿En serio? Pero en esto sí, yo lo leo casi todo en Kindle, sino todo. Yo todo no lo lo que puedo. soporto, macho. No me gusta nada. No, a mí me gusta... Leer en papel es un coñazo, no, porque me gusta luego subrayar. te tumbas en la cama y te lo clavas. No, pero me gusta subrayar. No puedes llevarte libros de viaje o te puedes llevar uno que te lo lees rápido. No.
El Kindle nos ha jubilado del papel. Ahora bien, yo os digo, compradlo en papel si queréis la firma, porque si no... Si no, va a estar complicado. Porque el Kindle va a ser... Lo tenéis complicado, claro. O sea, en papel. Y además, si no, el editor nos llama la atención, que le gusta vender papel. Claro, que es donde le gusta a él. Tampoco es eso, Félix, y además, que lo sepas. Que vamos a vender el libro de papel. Estamos en la misma editorial, somos compañeros de editorial. Somos compañeros no de editorial, de editor. Y de editor, tenemos sí. al mismo. Sí, al pobre, al mismo que le tenemos. Que sepáis que el que le dais gusto es el editor es Jano, no yo, ¿eh? Eso es cierto, no lo vamos a negar. Yo a Félix le trato bien y le tengo muy contento. Sí, yo en los plazos y eso, pues no tanto. Jano le tiene como a las chicas, le tienen un sin vivir. Bueno. Esa es la verdad. Bueno, vamos a despedir ya, Ferni. Ya estás entrando en detalles. La contrahistoria de España, muy recomendable, lo van a disfrutar. Y, oye, gracias, querido amigo. Nada. Y nos vamos a cenar. Un placer. Pues esto fue lo que nos contó Fernando Díaz Villanueva. Recomiendo por última vez que compren el libro. Ya les digo que no les va a decepcionar. Voy a dejar, si les parece, en la descripción el enlace a Amazon, por si alguien lo quiere adquirir a través de Amazon. Y si no, pues bueno, en su librería habitual lo tienen. Y así, pues, ayudamos que la historia sea divulgada de forma neutral, sin pasiones, sosegada, como tiene que ser. Y sobre todo, conozcamos qué es lo que hicieron nuestros antepasados para así comprender por qué nosotros somos como somos en la actualidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.